¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes y miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación, daré la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. Correspondientemente a la semana número 18, vamos a estar abordando un pequeño temario sobre los temas que serán propuestos dentro de la finalización de la tercera etapa. Entonces, damos inicio. El primer tema que vamos a estar planteando en este caso y en su generalización en este video va a ser con respecto a los monomios. Los monomios en su denotación, cuál es el concepto general que tenemos de aquellos, las partes que lo conforman y por último también las operaciones como suma, resta, multiplicación y división de monomios en general. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que un monomio en general compone solo a una expresión algebraica que está establecida sin operaciones de promedio. En este caso, simplemente vamos a contener una parte, en este caso el coeficiente, junto con la literal. Pero para poder desarrollar un poquito a mejor, en este caso, a detalle lo que acabo de mencionar, vamos con las partes que conforman a un monomio. La primera parte, que como pueden ver aquí, corresponde al coeficiente. En este caso es el número que multiplica a las variables o letras que pueden ser en este caso utilizadas también en las operaciones del monomio. Entonces, en retrospectiva, podemos decir que como tal el coeficiente representa a la cantidad numérica que posee esa expresión. Ahora pasamos con las variables. Las variables son cada una de las letras que aparecen dentro del monomio. En este caso, como pueden ver, es la correspondida a podemos decirlo, atribuciones de X, Y, Z. En general, estas pueden diferir o pueden variar muchísimo. Siempre y cuando estas sean representadas por letras, las podemos identificar como variables. Ahora, directamente a la parte literal. El monomio está correspondido en dos partes. El coeficiente, que corresponde a la cantidad numérica, y a la parte literal. La parte literal es donde tenemos en general a las variables junto a los grados. Entonces, la variable y el grado son, en este caso, parte de la parte literal correspondientemente a los monomios. Bien, en su caso también revisamos qué es el grado. El grado es la suma de todos los exponentes de la variable, porque como tal un monomio puede ser de un determinado grado o también puede ser de otro. ¿Cómo podemos identificar de qué grado se está correspondiendo un monomio? Pues a partir del valor de sus exponentes. Simplemente, por ejemplo, si tienen más variables y más exponentes, en este caso más exponentes, vamos a sumarlos para poder así determinar cuál es el grado correspondiente de ese monomio. Muy bien, ahora entonces trabajemos con un ejercicio. Dice, identifica todos los elementos del siguiente monomio. Ok, tenemos a menos 37xy elevado al cuadrado, z elevado a 10, w 5. ¿De acuerdo? Tal y como habíamos mencionado y como lo podemos también detallar en la parte de la respuesta, el valor del coeficiente siempre va a ser en este caso la cantidad numérica. Y también es muy importante que podamos denotarlos junto con el signo. Por ejemplo, aquí este valor es negativo, entonces podemos decir que el coeficiente también se puede presentar en casos de negativo. Por su parte, ¿cuáles serían las variables? Las variables no simplemente van a ser correspondidas con valores de solo 1, pueden variar. En este caso, como tal y como pueden ver, se representan con varios. En este caso tenemos X, Y, Z y W. Eso a partir de las letras que se encuentran presente dentro de ese monomio. Por su parte, la parte literal, tal y como lo hemos establecido anteriormente, es el conjunto, en este caso, de las variables junto con los exponentes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos x y elevado al cuadrado, z elevado a 10 y w5 corresponde a ser la parte literal de nuestro monomio. Y por su parte, vamos a determinar cuál es el grado de ese monomio. El grado de ese monomio lo podemos determinar a partir de la sumatoria de cuáles son los, en este caso, exponentes. Tenemos aquí 1. El 1 es porque, en este caso, rigiéndonos por las reglas, los exponentes de 1 y los coeficientes de 1 no se escriben, pero lo sobreentendemos. Entonces es por ello que esta x está elevado a un 1. Entonces decimos 1, 2, 10, 5. Por ello es que tenemos ahora un grado, en este caso el monomio posee un grado de 18. Pasamos en este caso con nuestro siguiente tema, que corresponde ya a las operaciones utilizando los monomios como tal. Bien, vamos a plantearlos en las formas de suma y resta. Vamos en este caso a desarrollarlos.
Para sumar un monomio, en este caso monomios, hemos de sumar los coeficientes. Y en este caso hemos de dejar intacta la misma parte literal, siempre y cuando sean términos semejantes. Tenemos entonces que lo esencial que debemos de tener en cuenta para resolver una sumatoria exactamente de monomios, o utilizando en general ese tipo de expresiones, simplemente escogemos los valores de los coeficientes, recordando que los coeficientes son aquella cantidad numérica que posee cada expresión. En este caso tenemos 3 y 5. Esos valores son los que van a ser sumados. 3 y 5 nos da un valor de 8. Y como pueden ver, tenemos básicamente términos semejantes. Cuando encontremos términos semejantes realizando una sumatoria de monomios, los vamos a dejar de forma intacta en la parte de la respuesta. Bien, pasamos con la resta. Para restar monomios, en este caso restamos los coeficientes y dejamos la misma parte literal, en este caso también, siempre y cuando sean los términos semejantes. Bien, enfoquémonos en la parte literal. Tenemos ab elevado al cubo y ab elevado al cubo. Entonces sabemos que por ende en respuesta vamos a dejar la misma parte literal correspondida en la parte de la resolución. Simplemente nos tocaría en este caso pues operar con las cantidades de los coeficientes. 7 menos 2 es igual a 5, que es nuestro valor de respuesta. Entonces directamente hemos ya concluido con la resta de este monomio. Pasamos a desarrollar un poco mejor de lo que sería la suma de monomios. ¿A qué referimos con los monomios semejantes? Recordando que los monomios, en este caso, o términos semejantes, son aquellos que tenían la misma, en este caso, la misma parte literal en cada una de sus expresiones. Bien, desarrollemos un poquito mejor a contexto esto. Suma de monomios semejantes. En este caso, los monomios tienen las variables que son prácticamente iguales. Con los mismos exponentes, en este caso, procederemos agrupándolos en este caso, su parte en la literal y sumando normalmente. El truco está en agruparlos debidamente como en el ejemplo de abajo. Obviamente la suma de ambos monomios será otro monomio semejante. ¿De acuerdo? Entonces básicamente como se establece en la forma de respuesta, tenemos aquí, enfocándonos en la parte literal, tenemos x y acá también en el segundo monomio que estamos sumando también tenemos en la parte literal otra x. Entonces decimos que como tal la parte literal es exactamente la misma para ambos monomios. Entonces sabemos que simplemente la vamos a mantener. Estos no se suman. Recordando, estos no se suman. Por ejemplo, ya procederíamos a realizar una sumatoria de exponentes en la multiplicación. Pero bien, entonces tal y como lo hemos expresado anteriormente, simplemente escogemos los coeficientes, que es las cantidades que van a ser sumadas. 4 y 9 es igual a 13. Y mantenemos exactamente el mismo término semejante, que sería 3x. Bien, desarrollemos esto con el último ejercicio. Tenemos 9x al cuadrado y elevado al cubo sumado de 13x, en este caso elevado al cuadrado, y elevado al cubo. Bien, tal y como lo hemos propuesto anteriormente, identificamos que nuestra parte de la parte literal sea exactamente la misma para ambos monomios, diciendo así que son semejantes, son términos semejantes. Entonces, como podemos ver, son, en efecto, lo son. Entonces, directamente lo que debemos hacer es enfocarnos en la parte de los coeficientes. Tenemos 9 sumado de 13 es igual a 22. 22 y con la misma exactamente parte literal. Bien, pasemos ahora con lo que corresponde a la multiplicación. A la multiplicación ya se le rigen unas ciertas leyes considerando a los exponentes. Por ejemplo, aquí ya no simplemente se va a denotar, en este caso con los monomios semejantes, sino que, bueno, directamente se aplica una sumatoria de exponentes. Entonces tratemos de recordar el procedimiento de cada uno de los casos, de suma, de resta, ahora también el de multiplicación y por consiguiente luego también el de división. Entonces tenemos 2x elevado al cubo multiplicado de menos 5x elevado al cuadrado y. Bien, enfoquémonos entonces primero en la parte, en este caso del coeficiente, podemos empezar por allí. Entonces multiplicamos 2 por menos 5, porque también es importante considerar el signo. ¿Okay? Recuerden también que no omitimos el signo, es importante también incluirlo. Y luego ahora identificamos cuáles son los valores que están en la parte literal. Tal y como lo pueden ver, al menos en la multiplicación van a diferir muchísimo la parte literal. Entonces ya no simplemente vamos a mantenerlos iguales, sino que tratándose de multiplicación planteamos una sumatoria de exponentes. Por ejemplo, tenemos aquí x3 y acá un x2.
Entonces, en este caso, la variable va a permanecer, pero el grado del exponente, en este caso el exponente de aquella variable, es la que va a diferir. Aquí hacemos una sumatoria. 3 y 2 es igual a 5. Y ahora, como y no tiene nada con que en este caso multiplicar, vamos a mantenerla exactamente igual. Pasamos con el segundo ejemplo. Tenemos multiplicación de menos 3x elevado al cuadrado y multiplicado por 4x elevado a la cuarta, y elevado al cubo, z elevado al cuadrado. Bien, nos enfocamos directamente en la parte, podemos decir, en lo que corresponde a una multiplicación de los valores. Por ejemplo, aquí tenemos un menos 3, 4. Bueno, también es importante considerar el signo. Aquí hemos omitido al parecer el número, pero entonces planteamos aquí la multiplicación de menos 3 por 4 y también entonces consideramos la respuesta que se incluiría en esa parte. Ok, entonces básicamente tenemos aquello en consideración. Ahora pasamos también con la identificación de cada una de las partes, en este caso de la parte literal, para identificar cuándo los valores se repiten. Tenemos x y acá también tenemos x. Entonces mantenemos la variable pero sumamos sus exponentes. X elevado al cuadrado, aquí, entonces, disculpen, x elevado al cuadrado y x, en este caso elevado a la cuarta, nos da un resultado de x elevado a 6. Ahora también tenemos el valor, en este caso, de lo siguiente. Multiplicación como tal de x elevado a 1 y y elevado a 1 y y elevado a 3. Como respuesta tenemos y elevado a 4. El proceso aquí es que simplemente podamos en este caso ir sumando las variables. Y por ejemplo, en este caso de que no posea un valor el cual multiplicar, se mantiene igual. Pasamos con la última. El último caso es multiplicación de, bueno, tal y como lo pueden ver aquí, es un tanto extensa porque estamos multiplicando tres monomios. Pero bien, identificamos la parte, en este caso literal, que corresponde a, a la parte del coeficiente que corresponden a cada uno de los valores. Tenemos menos 2 multiplicado por, en este caso 3, nos da un valor de menos 6. Menos 6 multiplicado por en este caso por menos 5 nos da un valor de 30. ¿Ok? Entonces ya hemos obtenido el valor del coeficiente. Ahora pasamos con el valor, en este caso, de los valores aquí correspondidos. En este caso tenemos x, vemos si también coinciden con los valores de x. Aquí entonces sumamos los exponentes. x3 y x2 pasaría con x5. Y aquí x3 también le sumamos, entonces la respuesta sería x, en este caso 8. Ahora pasamos directamente con la identificación del siguiente valor. Tenemos y1, y2 y y4. Lo sumamos aquí y3 y aquí con 4 y7. Y por último también tenemos en este caso la variable de z. Estos ejercicios que ustedes pueden ver aquí son de complemento. Es por eso que nos hacen falta valores en este caso, pero son los que estamos en este caso realizando y dando su resolución. Bien, entonces por ello es que por ahí nos carecen de valores. Pero pasamos ahora con el último. Z elevado en este caso a 1 sumado a z elevado a la cuarta y z1. Por respuesta en este caso tendríamos z elevado a 6. Bien, y por último en este caso, ¿cómo vamos a plantear una división de monomios? Pues con lo siguiente. Cuando dividimos un monomio por otro monomio podemos usar las reglas de los exponentes y restamos exponentes cuando las bases en este caso no son las mismas. Bueno, son directamente, disculpen. Entonces tenemos aquí planteado un ejemplo. 25, en este caso x elevado a la 10 dividido para 3x elevado a la cuarta. Bien, vamos a enfocarnos en la parte que tenemos de los coeficientes, que sería, bueno, aquí hubo un error de impresión, pero directamente este valor de aquí es 45. Ok, 45. Entonces, 45 dividido para 3 nos da un valor de 15, en este caso representado por el coeficiente. Ahora, tratándose de una división de monomios, vamos a tener que restar sus exponentes. Es por ello que les mencionaba que van a cambiar, en este caso, correspondientemente a las medidas que pueden plantearse dentro de una multiplicación a una división. Es por ello que antes en multiplicación sumábamos los exponentes, pero aquí en aquí en división los vamos a proceder a restar. Entonces tenemos 10 restado de 4 nos da un igual a 6. Bien, de la misma forma, la interpretación del ejercicio sería la siguiente. 48 dividido para menos 3. Dividimos
los coeficientes. En este caso nos da un valor de menos 16 y los valores de los exponentes van a ser restados. Aquí por ejemplo a elevado al cuadrado restado de a elevado a 1, pues en este caso nos da como respuesta solamente a, porque recuerden que los exponentes de 1 y los coeficientes de 1 no se escriben. Tenemos entonces b elevado a 5 dividido ahora, o también podemos plantearlo como una resta de b elevado a 2. Entonces nos quedaría con b elevado a la, en este caso al cubo. Con ello hemos finalizado ya nuestra primera parte del temario correspondientemente a la tercera etapa. Sin más, les agradezco mucho el tiempo.